Varela. Y es momento de presentar y le agradecemos muchísimo por estos minutos que está acá con nosotros a Pablo Macías del Observatorio del Sur Global. Así que, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, Bien, todo tranqui. contentos. Contentos de poder tenerte, Pablo. Y en Ujú. esta ocasión tenemos que hablar del último panorama global. Claro. Luego de lo que fue y lo que hablamos y mencionamos del triunfo de Donald Trump, se fue ahí configurando y también se vinieron muchas cumbres, ¿no? de estados. Tal cual, tal cual. Esta semana que pasó, estuvo atravesada por, bueno, una cumbre muy importante que Así fue es. la cumbre del G20, la 19ª cumbre que Ujú. se dio en Río de Janeiro, y con un fuerte protagonismo de la presidencia pro tempore de Lula da Silva, que durante el año estuvo trabajando muy fuertemente en encuentros y comisiones técnicas. Fue la primera cumbre donde tuvo voz la cumbre social del G20 también, y además se inició una iniciativa muy, muy importante que es la Alianza Global contra el Hambre, que era una impronta que Lula quería imponer muy fuertemente, y es una alianza entre 88 países, pero que también participan organismos multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial, y también fundaciones filantrópicas, ¿no? Por ejemplo, la fundación de Bill Gates y eso. El objetivo de esa alianza es combatir el hambre a nivel global. La FAO dice que alrededor de 733 millones de habitantes en el mundo todavía sufren el flagelo del hambre, y esta alianza, además de incorporar recursos económicos para resolver el problema, incorpora una canasta de políticas públicas, es decir, una serie de caja de herramientas de políticas públicas para que los estados impulsen políticas frente al hambre. Ese fue un punto central Claro. que le dio la impronta a Lula, y después también una serie de otros puntos que tienen que ver con los desafíos globales, como por ejemplo instituir una nueva arquitectura financiera. Esto significa que a nivel global se pongan de acuerdo los países para cobrarles impuestos progresivos a aquellos sectores con mayor capacidad contributiva, es decir, a los supermillonarios, y de esa forma redistribuir un poco los recursos que se dan a nivel global para resolver algunos problemas, como por ejemplo el impacto ambiental. Eh, También se habló en la cumbre, aunque no se llegó a un acuerdo, con respecto al tema de reducir el calentamiento global a un 1,5% a fin de este siglo. Claro. Y también un tema muy central que tuvo la reunión tuvo que ver con reformar de alguna manera la institución de la ONU más importante, que es el Consejo de Seguridad, eh, porque ese Consejo de Seguridad se creó después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene representantes nada más de 5 países, Ujú. ¿no? Claro. Rusia, China, eh, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y lo que se reclama es que frente a los conflictos que hay a nivel mundial, haya una representación mucho más amplia de países de África, de países de Sudamérica y demás países de Asia. Este punto es muy importante porque el otro tema central que se trabajó en la cumbre del G20 Sí. fue la preocupación por los dos conflictos más importantes que está atravesando el mundo. Claramente. Y uno de ellos es Ucrania, ¿no? Sí. La guerra en Ucrania, que tiene un aditamento que en estos últimos días lo hace más grave, digamos, ¿no? A ese conflicto, que tiene que ver, por un lado, que el gobierno demócrata de Joe Biden, que ya está en retirada, y ante un hipotético gobierno de Trump que plantea que no va a destinar más fondos de Estados Unidos a la OTAN y al régimen de Kiev, lo que planteó es autorizar a Ucrania a que eh, mande, ¿no? Y que bombardee con misiles norteamericanos de alto alcance, ¿no? Esto
es una escalada en la guerra y Rusia respondió ante eh, ante 3 misiles que envió Kiev o que envió Ucrania a Rusia, planteó la doctrina de que Rusia defensivamente está dispuesta a usar armas nucleares. Y esto Claro. genera mucha tensión en Europa y en Ucrania. De hecho, ya la Embajada de Estados Unidos, la de Italia, varias embajadas europeas se han retirado de Kiev y ese es, bueno, un conflicto que hay que seguir y que ojalá no escale, pero tiene que ver también con una decisión del propio Estados Unidos de escalar, como se dice, ¿no? De redoblar la apuesta y generar una provocación hacia Rusia. Y bueno, Ujú. y el otro tema de preocupación del G20 tuvo que ver con Medio Oriente, ¿no es cierto? Y Claro. ahí Claro. salió también un fuerte cuestionamiento para que se genere un cese del fuego, ¿no? Sabemos que la población palestina en Gaza está sufriendo condiciones humanitarias atroces y bueno, ya hay casi 45.000 víctimas civiles muertas y bueno, y ahí se hace también un llamamiento muy fuerte a un cese el fuego, ¿no? Y Pablo, último punto también de este G20 fue la imagen que recorrió muchos medios, sobre todo aquí en Argentina, del saludo del presidente Milei con Lula da Silva, que era su primer encuentro oficial, pero más allá de eso hubo algunos acuerdos entre ambos países. Sí, efectivamente, más allá de la retórica hostil Ujú. del presidente Milei hacia países cuyas representaciones no coinciden ideológicamente, bueno, tuvo que ceder el presidente argentino, bueno, estuvo la foto, fue una foto fría, Sí. Lula no se olvida de los Ujú. insultos que le profirió Milei y las acusaciones de corrupción que ya fueron, bueno, que fue una injusticia y ya fueron resarcidas. Entonces fue un saludo frío, pero aún así Brasil es un actor global muy importante de la política internacional Claro. y Argentina se tuvo que plegar a esta alianza global contra el hambre. Esa fue como una primera especie de derrota, Ujú. porque bueno, iba a ser el único país del G20 que no iba a participar de este espacio, iba a quedar totalmente aislado. Y el otro punto central también es que, bueno, priman los intereses económicos tanto de un lado como del otro. Entonces, a partir de ahí se selló un acuerdo para la exportación de gas argentino de vaca muerta a Brasil y bueno, y energía barata para el polo productivo industrial de Brasil. ¿Cómo se daría este intercambio? Y se daría también a partir de una propuesta del gobierno anterior que era continuar el gasoducto Néstor Kirchner, hacer la conexión con los gasoductos que venían de Bolivia y hacer un reversal. Antiguamente nosotros importábamos gas de Bolivia, pero por esa misma vía se puede Exporta. ahora enviar gas desde Argentina hacia Bolivia y desde Bolivia hacia Brasil. Entonces, eso tiene que ver también con, bueno, una novedad que pasó en el G20, junto con otras también, ¿no? También se reunió Milei con el líder chino Xi Jinping, Sí. ¿no? Y entonces se está revirtiendo un poco esa lógica maniquea que tenía el Ujú. presidente y ideológica de no reunirse con presidentes cuyas ideologías no son las que tiene el propio Milei, ¿no? Se está viendo la necesidad de que adopte una política más pragmática a nivel internacional. Y otra de las cumbres también, justamente Pablo, fue APEC 2024, que este foro de cooperación económica Asia-Pacífico, que también, bueno, tuvo como dos protagonistas muy importantes que son China y Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente, el Foro Económico
de Asia-Pacífico es un foro muy importante porque congrega a todas las naciones asiáticas del Oriente Asiático, ¿no? También a las del Pacífico y a parte de los países andinos de América Latina, ¿no? Desde Canadá, Estados Unidos, México, bueno, el norte, y después también, bueno, Perú, Ecuador, Colombia y Chile. Por ahí pasan rutas comerciales de las más importantes del mundo, ¿no? Y en ese aspecto, América Latina es un enclave muy codiciado, tanto por China como por Estados Unidos. Claro. China desde inicios del siglo XXI ha multiplicado por 35 el comercio con América, ¿no? Y en la gran mayoría de países aprovechó para ser el principal socio comercial. Estados Unidos, por su parte, con la nueva gestión de Trump, en la anterior gestión de Trump, Estados Unidos rompió con el acuerdo transpacífico, que era un acuerdo de libre comercio, ¿no? Y ahí también aprovechó para avanzar China. Pero en esta nueva oportunidad, con los aranceles que intenta poner Trump a China, también, además de eso, se le agrega la posibilidad de que con el nuevo secretario de Estado que eligió el presidente, el potencial presidente, el que va a ser presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es Marco Rubio, que es un latino de ascendencia cubana. Bueno, hay una posible previsión de que Estados Unidos intervenga también de alguna manera más fuertemente en América Latina para no dejar avanzar los productos chinos. Hasta ahora China viene avanzando muy fuertemente porque inauguró un megapuerto comercial en Chancay, en Perú, que le permitiría, en vez de hacer el habitual traslado de mercancías que tiene que pasar primero o por un puerto norteamericano o por un puerto mexicano, con ese megapuerto permitiría hacer la conexión China-América Latina directa y reducir en 20 días el tiempo de traslado. Entonces, esto tiene que ver con la iniciativa de la ruta marítima de la seda que tiene China y generaría un potencial avance en la posibilidad de comercio entre esos países. Por lo tanto, se prevé que Estados Unidos no se quede de brazos cruzados y así como, según lo que dijo Trump, hay que ver si después lo puede lograr imponer, le impondría como un arancel del 60% a todos los productos chinos, también podría empezar a intentar incidir en América Latina para que la influencia china no sea tan fuerte y tan grande. Entonces ahí va a haber un foco de tensión interesante para seguir viéndolo hacia adelante, ¿no? Sin lugar a dudas que sí, y vamos a estar atentos a lo que suceda, Pablo. La verdad que agradecemos, como siempre decimos, Lau, ¿dónde pueden ingresar para ver este panorama global? Recuerden entonces www.observatoriodelsurglobal.com, el panorama en este caso del 18 de noviembre, así que Pablo, te agradecemos muchísimo otra vez por estar acá en el programa con nosotros. Muchas gracias a ustedes como siempre. Nosotros continuamos hasta las 12. Acá en el Magazine Cerca Tuyo. Por la radio municipal de Florencio Varela.